Esta hora nos acompaña el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, con quien mantendremos una conversación vía videoconferencia en el transcurso de los próximos minutos para hablar sobre este tema y también otros que se presentan en la coyuntura nacional. Buenos días, ministro. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Fabricio. Un saludo a la audiencia. Muy gentil. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Hemos visto este último reportaje. Se menciona que desde el día lunes, a través del Banco del Pacífico, ya se arrancará con este proceso de calificación para la entrega de créditos que puedan reactivar progresivamente al sector productivo. ¿Cómo está todo listo ya a pocos días de iniciar con este proceso de ayuda para el sector productivo nacional? Efectivamente, Fabricio, este es un instrumento muy importante para la fase de reactivación económica. Esta fase en donde se empieza a reabrir la economía, los negocios empiezan a operar con una relativa normalidad en función de la actividad económica y se necesitan de instrumentos que permitan que las empresas puedan entrar en funcionamiento. Las empresas que han estado inactivas durante estas semanas se van a encontrar en algunos casos con una demanda deprimida dependiendo de la actividad económica y en otros casos con una demanda que va a seguir allí, tal vez en niveles menores, pero va a estar allí, en otros creciente. En cualquier caso, lo que sí ha pasado es que las empresas han perdido liquidez. ¿Por qué? Porque tenían que pagar a trabajadores, tenían que pagar, aunque diferidas las obligaciones con el Estado, tenían que pagar a proveedores, es decir, todo el mundo ha ajustado su liquidez. Entonces, hoy las empresas que salen a operar nuevamente necesitan apoyo de liquidez directo para que puedan seguir operando. Y eso se suma al instrumento del acuerdo entre las partes que aprobó la Asamblea Nacional en la ley humanitaria, que permite que las empresas también puedan readecuarse a este nuevo escenario. ¿El objetivo final cuál es, Fabricio? El objetivo final es preservar la mayor cantidad de empleos. El instrumento ya está listo, como usted bien ha mencionado, empieza a operar desde el día lunes con amplias facilidades, una tasa de interés del 5%, plazo de 36 meses y un periodo de gracia de 6 meses. Este periodo de gracia es muy importante. ¿Por qué? Porque las empresas durante estos meses que vienen todavía van a tener que hacer esfuerzos de liquidez. No saben muchas de ellas cómo se va a comportar su demanda. E incluso si la demanda se mantiene, como yo decía, ya han invertido parte de su liquidez en sostener las compañías. Entonces, hemos tenido reuniones esta semana con pequeños, con medianos productores de todo el país para comentar el producto. Es un producto que está bien visto. Se va a preferenciar, evidentemente, a aquellas empresas que hayan sostenido el empleo. Este es un concepto muy importante. Sabemos que varias empresas han tenido que hacer algunos sacrificios para sostener el empleo y eso va a ser muy bien valorado a la hora de entregar estos créditos. También teníamos algunas otras dudas sobre el tamaño de las empresas, por ejemplo, que hay sectores que aun cuando sean empresas de mayor calado han estado muy afectadas, como el sector turístico. Ayer tuvimos una conversación con ellos y eso se está analizando también para incrementar el cupo, dado que ahora está sitiado en MIPYME. Ministro, se hablaba o se habla de un fondo ya de cercano a los 1.150 millones de dólares para la entrega, para la canalización de la entrega de estos créditos en el sector productivo. Hace pocos días conversábamos también en Ecuador al Futuro, un programa especial de Ecuador TV, sobre la importancia de este fondo, que si bien es una cantidad importante, 1.150 millones de dólares, pero en este momento resulta insuficiente para poder apoyar de manera mucho más amplia al sector productivo nacional. ¿Cuál es la expectativa del gobierno nacional, de las autoridades económicas, de incrementar este valor para poder inyectar recursos al sector productivo? ¿En cuánto esperan acrecentar ese fondo que actualmente está en 1.150 millones de dólares? Así es, mire, nosotros esperaríamos que este fondo, con el pasar del tiempo y durante el transcurso de lo que queda del año, al menos se duplique. Pero es una expectativa que tiene que irse cristalizando en función del financiamiento al que acceda el país y también balanceando con el uso de ese financiamiento que tiene que estar dedicado al tema de salud y al tema de protección social, es decir, a compra de dispositivos, inversión en infraestructura, la que sea necesaria en función de lo que define el Ministerio de Salud, y también a protección social, es decir, a entrega de transferencias monetarias directas a personas que más lo necesitan. Pero nuestro objetivo es
al menos que esto se duplique. Ojalá podamos conseguir mucho más. Estamos en esas gestiones de ingresar recursos al país y de eso una parte va alimentando este gran programa. Los 1.150, para tener claro, Fabricio, tienen algunos subsegmentos dentro, ¿no? El programa tiene 1.150. El fondo para este tipo de créditos tiene inicialmente 500 millones de dólares, 300 que ya han arribado al país de los distintos desembolsos y 200 que se van a asignar de los próximos desembolsos de las próximas semanas. Entonces allí tenemos 500. Luego tenemos 260 que son de un crédito que está ya cerrada su negociación entre el Banco Mundial y la CFN, eso lo hicimos hace algunos días, y el desembolso seguramente vendrá hasta junio o las primeras semanas de julio. Ese crédito está destinado a fortalecer la capacidad de CFN para apoyar de manera que, con créditos preferentes también en las MIPYMES, pero además para fortalecer el fondo de garantía. Luego tenemos un crédito de 93 millones que aprobó ya el BID, tiene que darse su desembolso y que se va desembolsando conforme las metas, que se llega a CONAFIPS para que disperse esos recursos en cooperativas. Y todo esto que he mencionado es de público. Y adicionalmente, por el lado privado, por gestión del Gobierno Nacional, tenemos un compromiso de DFC, de la Corporación Financiera del Desarrollo de los Estados Unidos, para ubicar 300 millones de dólares en reactivación productiva, pero a través del sector privado directamente. ¿Por qué? Porque esa organización solamente entrega recursos a sector privado, pero la gestión ha sido una gestión de gobierno para lograr que esos recursos estén disponibles. Estos son los 1.150 millones, así se compone. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos accediendo, estamos creando también, estamos negociando con otras fuentes para tener créditos y apoyos crediticios, porque eso es lo más importante en este momento, que las pequeñas, las medianas empresas tengan la capacidad de sobrevivir, tengan la capacidad de crecer y tengan la capacidad de reinventarse para no afectar el empleo. Muy bien, ministro, gracias por la aclaración. Quisiera también que podamos abordar otros temas de coyuntura nacional relacionados a su función. En la Asamblea Nacional hay interés de llamarlo a juicio político. La Comisión de Educación ha aprobado ya una solicitud que pasará al CAL para eventualmente ser tratado en el Pleno de la Asamblea sobre un posible juicio político en su contra por esta decisión de llevar a cabo un reordenamiento de las asignaciones económicas para el sector de la educación. ¿Qué opinión le merece esto? La Asamblea tiene eso dentro de sus facultades y sus atribuciones. Sí creo que hay que distinguir quiénes realmente están buscando que las cosas mejoren en el país y hay otras personas que están buscando aprovecharse de las circunstancias para hacer plataforma política. Eso ya quedará en el interior de cada una de esas personas. Nosotros tenemos las respuestas, la argumentación para las gestiones que hemos hecho. En el caso concreto de las universidades, yo creo que hay que dividir el tema. Primero es el dictamen de la Corte Constitucional, que nosotros lo vamos a respetar. Es un dictamen que tiene que ser argumentado también por el Gobierno Nacional, pero por lo pronto ya ha dicho la Corte, suspéndase ese instrumento que hace una asignación en función de los nuevos ingresos del Estado. Y nosotros acataremos eso. Pero en lo de fondo sí vamos también a plantear nuestros argumentos, porque esto, Fabricio, no es que se trata de una voluntad del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay reglas en la ley que establecen cómo se fondea el fondo de asignación para las universidades. Y esas reglas están relacionadas con los ingresos que tiene el gobierno nacional. Y esos ingresos se han disminuido sustancialmente y se van a disminuir a lo largo del año, es decir, la realidad es diferente. Entonces, eso también lo vamos a plantear en la discusión. Y otra discusión aparte que yo creo que debemos tener como sociedad, y a mí me encantaría que avancemos en ese debate, también es la eficiencia en el uso de los recursos de las universidades. Yo hago un llamado respetuoso a los asambleístas también, para que convoquen a los rectores de las universidades
y den muestra del nivel de eficiencia con el que se están utilizando los recursos. El año pasado se utilizaron el 87% de los recursos presupuestados. La pregunta es si es que este año se van a utilizar recursos, por ejemplo, en viajes, en viáticos, en pasajes. Hay rectores que hoy ganan más que el presidente de la República, esa es la realidad. Hay servicios administrativos que están sobrecargados en algunas universidades cuando deberían estarse enfocando en temas de investigación y cupos para los estudiantes. Hay universidades que han amenazado diciendo, como hay este nuevo presupuesto, entonces yo voy a cerrar el cupo para este año. Y otras que dicen, la afectación presupuestaria es del 10%, voy a reducir en 50% el cupo. ¿Es eso sensato con el derecho que todos tenemos que garantizar? El objetivo del gobierno nacional es garantizar ese derecho, pero también sobre una base en la que todos hagamos un esfuerzo. Ese es el pedido que se les hace también a las universidades, dejando de lado el tema de la Corte, porque, insisto, eso se va a respetar. Ministro. Se va a respetar, pero ya en esta parte de eficiencia creo que también es importante que estas universidades, hay unas que son muy eficientes en el gasto, pero hay otras que definitivamente pueden hacer un esfuerzo mayor para garantizar que haya más investigación, que haya más cupos y que haya más calidad. Ministro Martínez, a ver, de lo que usted nos acaba de decir, respetan la decisión de la Corte Constitucional. Eso significa entonces que no ha habido ningún tipo de reducción en este momento, por lo menos hasta hoy, para las asignaciones de las universidades. Se ha respetado ese pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y lo otro, la Comisión de Educación de la Asamblea insiste en que esta decisión de revisar los presupuestos para el sector educativo, la situación de las universidades y el Ministerio de Educación incluso, se ha tomado de forma ilegal, antitécnica y arbitraria. Bueno, no, aquí no existen obviamente de nuestro lado ilegalidades, tampoco existen arbitrariedades. Todo el trabajo es coordinado con nosotros, con las otras carteras de Estado, y las carteras de Estado de cada área son las que establecen las prioridades, cómo se pueden reasignar los recursos, cómo se pueden reubicar los recursos. Ojo que el Ministerio de Economía y Finanzas hace un trabajo, pero la gestión propiamente dicha de cada sector corresponde a cada ministerio. Entonces, mal haríamos nosotros en entorpecer esa labor. Todo sale sobre la base de la realidad que están viviendo las distintas carteras de Estado, y esto ha sido coordinado con todas estas entidades para adecuarnos a una nueva realidad. Ministro, ya para cerrar esta entrevista, este mes se cumplirá con el pago de los salarios. Le pregunto esto porque hay desde distintas instancias y desde distintas funciones, la Asamblea Nacional, por ejemplo, donde se asegura que no existen los recursos para el pago de salarios que ya correspondían al mes anterior. Fabricio, el día de ayer ya se cancelaron todos los salarios. Yo había dicho que íbamos a cerrar esta semana cancelando los salarios, hemos cumplido la palabra. El día de ayer pudimos hacer un esfuerzo adicional a nivel de operaciones de tesorería, básicamente, para lograr tener los recursos. No es una situación sencilla, no es una cuestión de voluntades tampoco, es una realidad material que estamos viviendo con un precio del petróleo que cayó a niveles inusitados, con una paralización de la actividad económica muy fuerte que impide recaudaciones de IVA. Por ejemplo, el mes pasado cayeron en 41% las recaudaciones de IVA interno, y el precio del petróleo, como ustedes saben, está en niveles mucho más bajos de lo presupuestados, casi la mitad. Entonces, ese escenario ha hecho que y la atención prioritaria a sectores como salud ha hecho que tengamos esta realidad por delante. Ya nos hemos puesto al día, esto creo que es una noticia positiva dentro del complejo escenario que vivimos, y obviamente nuestro objetivo es que esto se vaya regularizando con el pasar de los días. En la medida en que vamos reabriendo la economía, podemos tener una recaudación mucho más homogénea, en la medida en que el precio del petróleo se estabilice y que podamos tener unos ingresos mucho más homogéneos, aunque reducidos, pero ya homogéneos, que es lo que pasó en los meses anteriores, donde se cortaron por completo esos ingresos. Muchas gracias, ministro, por la información compartida. Muchas gracias a usted, Fabricio. Gracias al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, por ofrecernos explicación sobre varios temas de coyuntura que se registran en este momento en el país. 7 de la mañana, 31 minutos.